Sesión 7. ¿Podemos comunicarnos solo con las manos? Propósito: distinguir los elementos que intervienen en la comunicación para su aplicación dentro de la clase de educación física. La comunicación es el proceso que nos permite transmitir información, ideas o emociones, mediante símbolos como las palabras, sonidos, imágenes o gráficos. En este proceso intervienen dos actores, el emisor y el receptor. El emisor es quien transmite una información, idea o sentimiento y lo hace a través de un código, es decir, de un conjunto de símbolos que se estructuran de manera que tengan un significado. A su vez, el receptor es quien recibe esta información, es el objetivo de la comunicación. A la información, idea o sentimiento que el emisor transmite al receptor se le denomina mensaje. Si no hay un receptor que responda al mensaje producido por el emisor, la comunicación no se da. Para comunicarse, los seres humanos utilizan códigos, es decir, un lenguaje, el cual se conforma por símbolos orales o escritos que tienen un significado. Estos códigos son adquiridos por el contacto y la interacción con otras personas. En el proceso de comunicación hay también un elemento fundamental que se denomina canal. Un canal de comunicación es el medio utilizado para transmitir un mensaje. Es también el camino o instrumento a través del cual el mensaje viaja entre el emisor y el receptor. Un canal puede ser, por ejemplo, una carta, una llamada telefónica o un correo electrónico. Para comunicarse, el emisor elige el código y el canal que utilizará para transmitir ese mensaje, en tanto que el receptor decodifica el mensaje. Emisor, mensaje, receptor, código y canal intervienen siempre en el proceso de la comunicación, ya sea que se trate de una conversación entre dos personas, una charla colectiva, una conferencia o en la comunicación que se da a través de los medios masivos como son la radio y la televisión. Ahora trabajaremos en el salón de clase. Para iniciar, deben organizarse en equipos de 6 a 10 integrantes. Después a cada equipo se le dará un papel, en el cual estará escrito el nombre o definición de la actividad, oficio o profesión. Iniciará uno de los integrantes del equipo, quien dirá una palabra relacionada con el oficio o profesión que le haya tocado a su equipo. En lo sucesivo, pasará el segundo integrante, quien mencionará otra palabra, más la de su compañero anterior y así sucesivamente. Y así continuarán, de tal manera que el último integrante debe adivinar el oficio, actividad o profesión, por medio de todos los conceptos otorgados por sus compañeros, y finalizará con una representación de dicha actividad. La profesión u oficio que le tocó a tu equipo es... Palanca. Palanca, acelerador. Palanca, acelerador, gato. Palanca, acelerador, gato, carro. Acelerador, pala, gato, llanta. Acelerador, palanca, gato, llanta, aceite. Es un mecánico. Es un mecánico. Represéntalo.
Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, guerras. Revolución Mexicana, guerras, muertos. Mexicana, guerra, muertos, fusiles. Revolución Mexicana, muertos, guerra, fusiles, armas. Revolución Mexicana, guerra, muertos, fusiles, armas y tanques. Se denomina comunicación humana a aquella que se da entre las personas. Las dos formas de comunicación humana son verbal y la no verbal. En la comunicación verbal se usa una lengua, es decir, un sistema de comunicación propio de una comunidad, que tiene una estructura sintáctica y gramatical completa. Este tipo de comunicación se divide en oral y escrita. La forma más evolucionada de la comunicación oral es el lenguaje articulado. Sin embargo, algunas manifestaciones como el llanto y la risa sirven para comunicar sentimientos y emociones. En tanto, la comunicación escrita es la representación gráfica del lenguaje. La comunicación no verbal es aquella en la cual no se usa el lenguaje, sino un sistema especial de signos o señales. Ejemplos de la comunicación no verbal son los señalamientos, las instrucciones para ubicar lugares o identificar objetos. Dentro de la comunicación no verbal existen signos y señales, como por ejemplo los accesos exclusivos para personas con discapacidad, el lenguaje de los sordomudos y algunos códigos particulares, las señales que usan los deportistas y árbitros. ¿Cuál es el propósito de usar la comunicación con señas en el deporte? Uno de los propósitos fundamentales de la comunicación con señas tiene que ver con la estrategia, considerando la estrategia como aquellas acciones destinadas a encontrar los puntos débiles en el equipo confrontado para aprovecharlas en beneficio de nuestro propio equipo. Entonces, este sistema de señales tienen que ver con una estrategia que puede ser tanto ofensiva como defensiva. Por ejemplo, en el voleibol, normalmente el centro envía señales con los dedos para armar jugadas ofensivas de acuerdo a los puntos débiles de la defensiva. En el béisbol se utilizan mucho, son de los deportes que más señales tienen, puesto que se utiliza el catcher en comunicación en un código con el pitcher, emplea señales que tienen por objetivo darle ciertos efectos a los lanzamientos para que no sea un lanzamiento franco y cómodo para el bateador, porque es una lucha de ideas y de pensamientos estratégicos para ver cómo nulificamos a ese bateador. Entonces, por ejemplo, el catcher pide, son códigos convencionales, el pitcher recibe la señal de recta, de curva, de cambio de velocidad, de una pichada afuera para sorprender a un corredor en bases, y también en la ofensiva, en el ataque, hay señales que el coach manda con las manos, con los brazos, con el objeto de avisarle al bateador la jugada que está destinada para vencer o dominar en algunas jugadas al equipo contrario. ¿Qué otro tipo de comunicación se da dentro del deporte? Bueno, se puede dar un tipo de comunicación kinestésica en base al gesto motor que está mostrando esa persona. Por ejemplo, si usted ve a una niña que está tensa, con su rigidez nos está mostrando que está nerviosa, que no está lo suficientemente relajada. Otro tipo de comunicación también es la auditiva. Levanta más tus brazos, flexiona las piernas, tira tranquila. Hay una serie de indicaciones que se dan con el objeto de corregir o de depurar movimientos o de incluso manejar también situaciones estratégicas. Corre más al frente, cubre ese espacio, flexiona más las piernas, y también hay una comunicación de tipo visual. Entonces serían tres tipos de comunicaciones: visual, auditiva y kinestésica. Kinestésica del griego kine, movimiento. ¿Qué pasaría si los jugadores no pudieran comunicarse durante un partido? Bueno, estaríamos hablando de un juego muy rudimentario, digamos entre comillas muy primitivo, puesto que la comunicación en el juego hace que este sea más interesante.
Conforme los niños y los jóvenes van evolucionando en las estrategias, en el conocimiento del juego, en las situaciones de las reglas, se va creando un juego más interesante, más divertido, porque la gente, incluso la que está en el deporte de rendimiento como espectadores, al analizar como si estuvieran viendo un juego de ajedrez, están analizando cómo se están moviendo las piezas y cómo podemos en esa situación estratégica encontrar ventajas para nuestro propio equipo. Entonces es interesante esta comunicación. Dentro de los distintos deportes hay una forma de comunicación que permite a los jugadores transmitir información y que se caracteriza por el uso de señas. En este tipo de comunicación es muy usual la utilización de las manos, aunque también se utilizan otras partes del cuerpo. Las señas son usadas por los jugadores y entrenadores como un arma, pues les permite ponerse de acuerdo con sus compañeros de equipo para aplicar la estrategia a seguir, usando el factor sorpresa y sin alterar a sus oponentes. Este lenguaje mudo se guarda celosamente y es cambiado con cierta frecuencia para que los contrincantes no puedan descifrar su significado. Todos los jugadores deben conocer perfectamente las señas de su equipo, así como su significado. Las señas reglamentarias las usan también los árbitros y jueces para informar sobre diversas situaciones que ocurren durante alguna competencia o partido. En los distintos deportes existen también algunos elementos de comunicación no verbal, como es el uso de señalizaciones, principalmente banderas, con las que se comunica cierta información de importancia a los jugadores. En los deportes existen una serie de gestos y señas que utilizan entre los jugadores para comunicarse. Es así como tratan de que un miembro del otro equipo no se entere de lo que están haciendo. Es lo que vamos a hacer. Vamos a representar estas señas y vamos a representar estos gestos. Cada uno de los equipos va a elegir a 2 integrantes y yo les voy a decir en palabras lo que quiero que representen aquí al frente. Elijan a sus integrantes. Comenzamos. Equipo. El deporte y la frase que vas a representar es este. Equipo 2, su primer representante. El deporte y la frase que vas a representar. Este es el deporte y la frase que tienes que representar. Siguiente compañero. El deporte, fútbol. Y la frase, un compañero se lesionó la ingle. Equipo 2, su último participante. ¿Este es tu deporte? El deporte efectivamente es básquet y la frase es, marca a ese jugador. Esta es la telesecundaria número 107Q. Fue un placer haber trabajado con todos ustedes. Recuerden, debemos seguir fomentando la actividad física. Hasta la próxima.